Buenos días, mi nombre es Raúl Gómez, profesor del Máster Universitario en Alta Dirección, y en este vídeo vamos a hacer un caso práctico de las actividades del módulo 1. Si vamos a los contenidos de la asignatura, en el módulo 1 vemos que es el diagnóstico económico financiero de la empresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una empresa, en este caso vamos a analizar Inditex. Inditex vamos a calcular cuál es su situación de solvencia de la empresa según el fondo de maniobra. Veremos cuáles son sus ratios para hacer un análisis financiero y además haremos un breve análisis de su rentabilidad, tanto en ROA sobre activos como ROE sobre recursos propios. Bien, bueno, entonces vamos a obtener la información de Inditex y la información de Inditex la vamos a obtener de la página web investing.com. Inditex cotiza ahora 25,48 y nos vamos a sus datos fundamentales. Entre sus datos fundamentales nos vamos a ir a su balance. Este es el balance de la empresa. Vamos a trabajar en cifras anuales y vemos que está desglosado activos corrientes, total activo y la parte pasivo. Pasivo corriente, total pasivo y patrimonio neto. Nos llevaremos la información a una hoja de cálculo para poder hacer nuestros cálculos. Bien. Bien, ya tenemos la información. Y vamos a hacer el análisis al cierre del año 2017. Por lo tanto, nos sobraría la información de los años 2016, 15 y 14. ¿Cuál es la información relevante para nosotros? Total de activos corrientes, que se desglosa en efectivo, tesorería, efectivo equivalentes, inversiones a corto plazo, deudores, existencias. Y aquí tendríamos total activos. Las cifras están en miles de euros, ¿vale? Y los totales activos que nos refleja el inmovilizado de la empresa, propiedad, planta de equipo, amortización acumulada, fondo de comercio, etc. Una vez que pasamos del activo, de las partidas del activo, pasamos a las partidas del pasivo. Y aquí tenemos el pasivo corriente. El pasivo corriente, que es de 5.450. Desglosado en acreedores, cuentas a pagar, gastos acumulados, instrumentos financieros, deuda, etc. Y el total pasivo de 6.908. Nuestra cuenta de patrimonio neto es de 12.713. ¿De acuerdo? Bien, vamos a destacar las 5 partidas fundamentales en las que se desglosa el balance. Y aquí el patrimonio neto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer que es calcular el fondo de maniobra. ¿Cómo calculábamos el fondo de maniobra? Pues el fondo de maniobra, recordad que lo calculábamos como la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Si el fondo de maniobra fuese positivo estaríamos en una situación de equilibrio financiero, mientras que si fuese negativo estaríamos en una situación de desequilibrio financiero. Bueno, fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente. Como vemos, da un margen positivo y sería reflejo de la situación de solvencia a largo plazo de la empresa. Bueno, vamos a continuar con el estudio financiero. Y en el análisis financiero hay distintos ratios que podemos analizar. El ratio de liquidez. El ratio de liquidez nos relaciona el activo corriente con el pasivo corriente. Es otra forma de medir ese fondo de maniobra. Por lo tanto, activo corriente entre pasivo corriente, tendremos un ratio de 1,81. ¿Y este ratio es bueno o es malo? Bueno, tenemos una propuesta de cuáles serían los ratios adecuados. Fijaos que entre 1,5 y 2 estaría el ratio de liquidez adecuado, pues en este caso hay una situación buena para Inditex. ¿Qué más ratios? El ratio de tesorería. El ratio de tesorería relaciona deudores y efectivo sobre el pasivo corriente. Nuestra cuenta de deudores, bueno, tenemos aquí el saldo de efectivo y los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, deudores comerciales y otras cuentas corrientes a cobrar.
Pues serían estas dos cuentas de deudores que lo relacionamos con el, como veis, pasivo corriente. Dividimos por el pasivo corriente y nos sale el ratio de 1,41. Este ratio de 1,41 vemos que está por encima de los valores óptimos. Fijaos que aquí incluso la empresa tiene una sobredimensión en la tesorería. Se podría decir que Inditex tiene demasiada liquidez, demasiada tesorería, demasiada caja. Siguiente, disponibilidad. Bien, dentro de la disponibilidad tenemos que relacionar efectivo con el pasivo corriente. La cuenta de efectivo entre la cuenta de pasivo corriente. Como vemos, tenemos un ratio de 1,14, 0,1, 0,3. Fijaos que está muy por encima de los ratios. Daos cuenta que lo que estamos relacionando aquí es, en la disponibilidad, ser efectivo con el pasivo corriente. Fijaos que toda la caja que tiene la empresa sería suficiente para pagar las deudas a corto plazo de la empresa. Es decir, una extraordinaria salud de solvencia a corto plazo de Inditex. Digamos casi por encima de lo que estaría dentro de los ratios normales. Siguiente ratio sería el ratio de garantía. El ratio de garantía nos relaciona el activo con el pasivo. Sería total de activos entre el total de pasivos que tenemos aquí. Pues un ratio de 2,8, 2,84, fijaos que está por encima de los ratios que se nos proponen. Ratio de autonomía. El ratio de autonomía es patrimonio neto entre pasivo. Patrimonio neto dividido por pasivo. Pues el ratio de autonomía es 1,84. Fijaos que está en una situación de solvencia muy buena. Y la calidad de la deuda, que es el ratio de pasivo corriente entre pasivo, es decir, la relación que hay entre deudas a corto plazo y el patrimonio neto de la empresa, pues es un ratio de 0,43, y este ratio de 0,43 está por debajo de la unidad, por lo tanto estaría bien. Vemos, por tanto, que la situación de Inditex al cierre del año 2017 es de una extraordinaria salud financiera, incluso por encima de lo que proponen algunos ratios. Digamos que Inditex es una empresa que tiene mucha solvencia y que podríamos decir que le sobra caja. Vamos a analizar, por tanto, la rentabilidad de Inditex. ¿Cuál es la rentabilidad de Inditex? Nos vamos al informe de cuenta de resultados. La cuenta de resultados, sacamos los datos anuales y vemos que Inditex en el año 2017 tuvo un resultado del ejercicio de 3.156,96. Resultado del ejercicio. Perdón. Por lo tanto, ¿cuál sería la rentabilidad sobre activos que ha generado Inditex en el año 2017? Pues sería ese resultado entre la rentabilidad de activos. Fijaos que tenemos un 16% de rentabilidad. Y la rentabilidad sobre recursos propios, pues también sería muy alta. Patrimonio neto, un 24%. Bueno, como veis, en este caso, para Inditex, pues vemos que está en una extraordinaria salud financiera y en el cierre del año 2017, pues además de ser una empresa rentable, tiene gran solvencia, no deberíamos esperar que Inditex tuviese problemas de deuda. Muchas gracias, nos vemos en el aula virtual.